Buenos días, gracias. Disculpen la tardanza en llegar, pero venía de fuera y eso siempre es una buena excusa para poder pedirles perdón de una forma más o menos airosa. Bueno, es un placer volver a la facultad porque en cierta forma es como volver a casa. Felipe Benítez y yo compartimos los viejos muros del antiguo colegio universitario donde empezaba a impartir clases Chispa aquí presente y bueno, eran otros tiempos, era otra forma de vida universitaria, pero allí desde luego la literatura no era una asignatura, sino en cierta medida una actitud ante la vida. Y de eso quiero hablarles, de las actitudes ante la vida literaria de Felipe Benítez desde sus inicios hasta hoy. Quizás en primer lugar haya que tendríamos que remontarnos a ese momento al que estoy evocando ahora en el viejo colegio universitario que estaba junto a Barcárcel, que ahora es la escuela de graduados sociales, quiero recordar que es. Era, transcurría el Ecuador de los años 70, había una formidable agitación política en España, pero también había una formidable agitación en la cultura española. Esa fue en gran medida la cuna de la adolescencia literaria de Felipe, ¿no? Históricamente nos situábamos ante eso que ahora los cuadros sinópticos de filología definen como la generación de la palabra, los llamados novísimos, una serie de poetas que frente a las aproximaciones a la poesía social o política o esa búsqueda de la poesía esclarecida o limpia de artificio de las generaciones anteriores proponían justo lo contrario, una máscara del lenguaje evocadora de la belleza, a veces de momentos que el poeta, que como diría Pessoa es un fingidor, no había vivido en sus propias carnes, sino que había aprendido de lectura, de la cinematografía, de las artes plásticas, que son los grandes puntos cardinales que inspiran a esa generación. Felipe empieza justo en ese momento a escribir poesía, antes que narrativa, al tiempo que quien haya leído su último y memorable, en el amplio sentido de la palabra, el libro de relatos, Cada cual y los extraños, empezaba a coquetear también con el blues y con la música que nos venía de fuera a través de lo mejor que nos aportan las bases militares, que suelen ser sus emisoras de radio, y la afición de algunos de sus militares por el rock and roll y otros devaneos musicales. Está muy bien que se dediquen a la música, así mientras tanto no pilotan bombarderos. En esa atmósfera Felipe empieza a publicar una revista en Rota, en la revista Pandero, que conecta en cierta medida con revistas literarias del momento en la Bahía de Cádiz y con la emergencia de una nueva generación literaria que vive a caballo de dos tendencias dominantes en aquel momento, lo que Enrique Molina del Campo, de una forma hasta cierto punto simplista, definió como poesía histórica o ahistórica, es decir, una poesía que volvía a beber de las generaciones precedentes a la de los novísimos y otra que se enmarcaba plenamente en la estética novísima. Claro, en una y en otra tendencia había exceso. Yo recuerdo nos divertíamos mucho al leer aquellos poetas que imitaban a los novísimos y que eran capaces de titular un poema fulanito de tal contempla el mar desde el Palacio Pitti de Florencia, cosa que con un buen atlas geográfico habría intentado cambiar de título, a menos que fuera metafórico, porque desde Florencia, lamentablemente, lo único que le falta es contemplar el mar. A Felipe le interesa, a la poesía de Felipe Benítez en aquel momento le interesa precisamente esa búsqueda del lenguaje,
frente a la estridencia de la poesía o de la literatura que pretendía convertirse en plataforma de opinión o de cambio político. La poesía de Felipe, si se leen aquellos primeros libros de poemas y aquellos cuadernos, Estancia en la Heredad, por ejemplo, conecta mucho más, en la poesía andaluza y en la poesía española en general, que nos remite a Fernando Herrera y que finalmente llega a Jaime Gil de Viedma, pasando por voces señeras como Luis Cernuda, Vicente Alexandre, previamente los Machado, especialmente Manuel, y el propio Gustavo Adolfo Bécquer. Esa búsqueda de la belleza estética, que no tiene por qué ocultar otras inquietudes de ámbito colectivo, de ámbito social, pero que no las sitúa en primer término de la escena, es lo que marca, desde mi punto de vista, aquella aproximación de Felipe, del veinteañero Felipe Benítez, a la poesía. Era una toma de partido, era una toma de conciencia lírica frente a la toma de conciencia política, que era lo que en aquel momento abundaba fundamentalmente. Es un error pensar que esa fue la estación término de Felipe Benítez. La poesía de Felipe abundó por otros territorios, maduró hasta encontrar eso que los investigadores, los estudiosos, los observadores denominan como estilo. La conquista del estilo tiene mucho que ver con la madurez personal y con la madurez literaria, y Felipe finalmente supo decantar las voces y los ecos y encontrar su propia hechura poética, su propia contextura poética. Y también narrativa, porque a Felipe Benítez pronto le atrajo la narrativa, desde el relato a novelas iniciales como Humo, que fue algo más que un retrato generacional, sino que ya apuntaba a algunas de los mimbres de su narrativa posterior. Si tendríamos que buscar una hilazón entre la poesía de Felipe Benítez Reyes y la narrativa de Felipe Benítez Reyes, creo que podría consistir en el espejismo como parábola, en el espejismo como metáfora. Él parte inicialmente en su actitud literaria a grandes rasgos, y sobre todo en sus últimos títulos poéticos y narrativos, de un estado de perplejidad, que creo que es lo más razonable y coherente que cualquier persona decente puede sentir ante los tiempos que corren e incluso ante la vida misma en su plenitud. Esa perplejidad le llevaría o nos llevaría, como lectores suyos, directamente a la amargura, si no fuera por un arma secreta que también maneja de forma maestra, que es el humor. No es el humor castizo, ese humor de cabo gastador en cualquier cantina de cuartel que caracteriza a muchos de sus compatriotas y de los míos, y a muchos de los escritores compatriotas suyos y míos que pretenden incurrir en el humor y no llegan ni siquiera a la tracanada. Es un humor que conecta quizás con la estética y con la ética de ese maravilloso conservador tan inteligente como fue Chesterton, y con algunos otros referentes de primer orden en la narrativa, como pudiera ser ese célebre humorista tan desconocido en esa faceta como fue Jorge Luis Borges. Creo que Felipe, junto a esa perplejidad inicial y ese sentido del humor que caracteriza y que carga las armas de sus palabras, ha encontrado en el espejismo una forma de describir
la realidad que le rodea. Nada es lo que parece, al igual que cuando uno viaja al desierto, cuando ha citado Pepe Jurado antes mis devaneos saharauis, cuando uno se adentra en la Hamada, en la zona de Tinduf de Argelia, comprueba que es el espejismo. El espejismo es una semana en el desierto, en un desierto pedregoso, y ver que en el horizonte da la sensación de que acecha o nos espera el mar, cuando realmente es un juego ocular, es un engaño, y que realmente ahí no hay mar, sino sigue habiendo tierra, y solo es un juego de sombras y de luces con el sol. Esa parábola del espejismo, que está presente sobre todo en la novela con la que obtuvo el premio Nadal, el Manual de Espejismo, creo que define en cierta medida el ámbito no solo narrativo, sino lírico de Felipe Benítez. Hay demasiados espejismos en la realidad cotidiana, hay demasiadas formas huidizas, gente que parece lo que no es y gente que no es lo que parece, tanto en la vida cotidiana como en la vida pública. Se ha dicho, por ejemplo, que de esa novela, que es una parodia de los bestsellers al uso, sobre todo de esa saga interminable que comenzó con lo que con el Código Da Vinci de Dan Brown, y que todavía aflora en algunos escritores, o la novela histórica, el pastiche como estética. Creo que es algo más. Felipe juega con el lector, desconfía tanto de los autores de la literatura reciente como de los lectores propiamente dicho, porque probablemente en la falta de una formación lectora, de un gusto por descubrir nuevos territorios literarios, estriba el misterio de por qué la literatura de consumo suele chocar de plano con la literatura de cierto prestigio crítico, simplemente emotivo, simplemente en la búsqueda de la belleza. Yo escribí hace tiempo, a propósito de ese libro, que el espejismo, de Manual de Espejismo, que el espejismo no es una falsificación de la realidad, sino una mirada distinta, si se quiere, equívoca, sobre lo tangible que se tiene. Por cierto, es un juego de luces que cualquiera que viaje al desierto puede descubrir, cuando la línea de sombra del horizonte se convierte en un mar imposible al filo de la carretera. Si a bote pronto algún paparazzi me abordase por la calle para preguntarme cómo es lógico, por los aspectos que me parecen sustanciales en la literatura de Felipe, al margen de los ya dichos, el humor, el espejismo, la perplejidad, incluiría también el paso del tiempo. El paso del tiempo es otro espejismo, porque quizás la vida lo sea. Pensamos que la vida está con nosotros para siempre. Hace años hubo un congreso de teología cuyo debate fundamental estribaba en torno a las fronteras de la muerte. Una de las conclusiones a las que llegaron reputados filósofos es que la muerte era inconcebible para los vivos, porque pertenecemos a planos distintos. Los vivos creemos que la vida nos va a acompañar siempre y no sabemos que somos muertos en potencia. Felipe se queda en el primer estadio de ese silogismo, de esa ecuación. Él sabe que la vida no nos va a acompañar para siempre, sabe que el tiempo, más que una máscara en este caso, es un delator, que el paso del tiempo nos va avisando como las luces rojas de una carretera de que más temprano que tarde ese camino tiene un final. Probablemente en el mejor de los casos nos aguarde la hoja roja de Miguel Delibes, aquella parábola sobre los libritos de liar tabaco, en donde una hoja roja avisaba que solo quedaban
5 papeles en el librito. A veces no hay hojas rojas, sino que la muerte nos sorprende de anticipo. A mí me sorprendía cómo Felipe, con 20 años, con 25 años en su poesía, era capaz de enfrentarse al paso del tiempo como si la madurez le hubiera sobrevenido de una forma anticipada. Y recordaba como en alguna ocasión Paco Ibáñez, algunos quizás les suene, es un cantautor, me confesó de que había tardado mucho en ponerle música al poema Juventud Divino Tesoro de Rubén Darío, porque lo había intentado en varias ocasiones a lo largo de su vida y solo cuando llegó a la ocasión donde ya, al momento en que ya la vida empezaba a quedar atrás, se sintió con fuerza y con suficiente capacidad como para ponerle la música que creía adecuada a aquel poema. Felipe probablemente le hubiera puesto la música adecuada con 20 años porque era extrañamente consciente de que el paso del tiempo es una celada, una trampa que nos lleva a concebir que la vida es finita y que tendríamos, eso sí, al menos un consuelo, que aprovecharla en cuestiones más sustanciales y no en las habituales que ya nos llevan a la avaricia, al poder, a lo injusto, por lo tanto a las antípodas de la belleza. En el momento actual, Felipe Benítez sigue manteniendo una coherencia y una lealtad con lo escrito. Su obra no solo incluye ya en su madurez más o menos real, aunque afortunadamente tiene rasgos peterpanistas que le delatan de tarde en tarde, como cuando ha sido expulsado de algún bar de la localidad por una actitud poco decorosa y un griterío formidable. Desde esa madurez y desde la madurez de quienes le han ido leyendo a lo largo de su vida, lo que sí puede percibirse es que esa línea de coherencia no solo habita en su narrativa o en su poesía, sino también en sus artículos. Su obra periodística es importante y desde luego merecería una edición revisada y crítica sobre todo lo que nos ha ido dejando en sus escritos más volanderos y en sus ensayos. Le recomiendo especialmente su aproximación a Rafael de Paula, que constituye desde luego un ejercicio literario y periodístico, antropológico y humano que no tiene nada que desmerecer a la célebre biografía de Juan Belmonte que nos regalase Manuel Chávez Nogales. Siendo Juan Belmonte, me temo, mucho más apacible a la hora de escribirle algo así como una biografía que el torero de Jerez de la Frontera. Esa coherencia es rara en los tiempos que corren. Normalmente, si uno se aproxima al encefalograma literario de cualquier escritor, advierte grandes picos, como una suerte de montaña rusa tremendamente irregular. El encefalograma de Felipe Benítez desde luego no es plano, pero es extremadamente sereno y armónico. Da la sensación como si aquel escritor veinteañero que fue se hubiera armado de una urdimbre desde el primer momento, de una urdimbre literaria que le llevara a la necesidad de ejercer como escritor, en primer lugar desde la perspectiva del lector. Es difícil que un buen escritor no sea al mismo tiempo un buen lector, y Felipe lo es en ambos casos. Por cierto, no sé por qué les estoy contando yo tanto elogio de Felipe Benítez cuando yo ya había pactado con él que iba a venir a desmontarle, pero me ha cogido un día tonto. Ustedes disculpen. No,
quiero decirles que no es hojana lo que quiero plantearles, sino una convicción real de que la literatura de Felipe ha sido medida desde el primer momento desde la experiencia vital del escritor. Hay gente que escribe no por amor o afición hacia la literatura, sino porque no saben, no es su caso, tocar un bajo eléctrico para darse a conocer en los conciertos, en las plazas de toros, o no tienen habilidades sociales como para desvelar en los platós de la televisión sus asuntos de bragueta. Felipe es escritor por vocación estrictamente literaria, no es de esos escritores que a través de la literatura busquen la fama o la nombradía. La literatura, desde la perspectiva de cuando él asume esa vocación, es la misma que la de un sacerdocio. El sacerdocio, a fin de cuentas, salvo cuando incurren en delitos penales, supone un diálogo entre quien ejerce el sacerdocio y sus dioses, un diálogo entre la realidad y el deseo, entre la realidad y la metafísica, entre lo real y la esperanza. En literatura ocurre algo así. Lo único que tiene sentido es establecer un diálogo entre el escritor y lo que busca, que en los mejores casos es precisamente la belleza, un lenguaje distinto, y he olvidado decir que el lenguaje también es una de las claves fundamentales para entender la obra de Felipe Benítez. Por lo tanto, cuando un buen escritor se rinde a la literatura le enseña. Es una especie de baile de salón en el que los bailarines no desafinan, sino que ensayan un movimiento continuo durante largo tiempo bajo una música misma. Y es lo que ha hecho Felipe con su propio ejercicio literario. Ha ido madurando con ese ejercicio, ha ido encontrándose consigo mismo e incluso ha ido encontrándose con personajes que le han ayudado no solo a definirse a sí mismo, sino a definir a buena parte de quienes comparten su tiempo. La obra de Felipe, tanto en poesía como en narrativa, es un serio reflejo de sus años, aunque a veces sus relatos y sus poemas parezcan que no están relacionados necesariamente con un ámbito concreto y con una época determinada, salvo, insisto, su último y maravilloso libro de relatos, Cada cual y los extraños, que tiene forma de almanaque y que al menos liga cada narración a uno de los meses del año y a los acontecimientos sociales que en ellos ocurren. Es sorprendente y creo que una de las claves que mejor nos ayudan a comprender la literatura de Felipe es sorprendente su caso en una realidad literaria extremadamente polarizada como la de nuestro país en los últimos 25 años. En Felipe convive el interés por lo fieramente humano, por lo íntimo, por las costumbres, por esa debilidad del ser humano ante el poder, ante el amor, ante el deseo, ante la insatisfacción, ante las esperanzas burladas, como al mismo tiempo una descripción de las bambalinas de una sociedad en un momento de crisis formidable. Felipe Benítez escribía sobre esa crisis, o se dejaba intuir esa crisis de fondo, esa crisis de valores, que va mucho más allá de la actual crisis económica o política, desde sus primeros textos. Felipe era consciente o era preconsciente de que lo peor que nos ocurría, nos estaba ocurriendo a nuestra generación y a las posteriores, era esa percepción de pérdida, de extravío, de perplejidad, de espejismo. Muchas gracias.